debe implementarse otras medidas. Pero a ver, vamos al momento de poner en práctica la medida. Y esta reflexión la hice con un excomandante de la policía en diálogo la segunda emisión, y también la acabo de hacer con el expresidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez. También se la traslado a usted. Conozco que la base de datos de quienes tienen permisos de armas no la tiene la policía, la tienen las Fuerzas Armadas. En la actualidad, o mejor dicho, hasta antes de la implementación de este decreto, en una requisa, en un momento que paren a alguien su vehículo, lo paren caminando y toda la cuestión, y le detectan que tiene un arma, esa arma es requisada y esa persona es puesta a orden de las autoridades, ¿ok? Porque estaba hasta ayer que se implementó el decreto, estaba prohibido el porte de armas. En la actualidad, si un ciudadano carga un arma en el carro, carga un arma consigo, lo detienen, puede presentar un papel fraudulento de un supuesto permiso. Y el policía no podrá hacer mayor cosa porque no tiene cómo constatar esa información, porque la base de datos la tiene las Fuerzas Armadas, no la tiene la policía. ¿Cómo implementar ese cruce de información ahora que vivimos en un mundo tan tecnológico que en cuestión de segundos puede verificar que el permiso que le están mostrando a uno está claramente definido y estipulado en las Fuerzas Armadas y que corresponden al arma que tiene la persona? No sé si me explico el caso, que se pueden dar muchísimos de estos. Mauricio, recordemos que ahora la policía nos para en diferentes lugares, especialmente donde no está la Comisión Nacional de Tránsito, inmediatamente ubican la placa. Y la placa del tercer celular, como tú bien lo indicas, va a la base de datos, dice: este carro no es robado, no está reportado robado, está matriculado, pertenece al señor Bravo, por poner el caso. ¿Qué dice el decreto si lo analizamos detenidamente? Que tanto el Ministerio de Gobierno cuanto el Ministerio de Defensa tienen que implementar esta comisión que tiene delegados en donde van a hacer todo el aparataje y toda la infraestructura para poder cruzar los datos. Pero no nos olvidemos de que no todo es perfecto ni todo va a ser exactamente funciona. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que en este momento tenemos los ecuatorianos el permiso para tenencia de armas. Eso quiere decir que yo puedo tener en mi hogar, en mi trabajo, en mi finca, en mi hacienda, un arma que está con un permiso. Aproximadamente creo que son 30,000 permisos, si no estoy mal. Pero no todas esas personas posiblemente quieren portar el arma, porque no lo necesitan sacarlo de su lugar de trabajo o de residencia. Entonces, hoy tiene que haber una implementación muy clara de cómo vamos a permitir el porte de armas. Y también dice el decreto que al menos debe tener 25 años de edad. ¿Y por qué 25 años de edad? Porque el carácter y la personalidad de la persona llega a formarse a los 18. Entonces creemos que 25 años una persona ya está un poco madura. Luego de eso no tiene que tener un récord policial de acciones penales. Tiene que tener un examen psicométrico y de psicológico que lo va a dar el Ministerio de Salud. Alguien va a tener que dar, lo que no tiene que ser las Fuerzas Armadas, el certificado de que él está capacitado para utilizar esa arma. Alguien tiene que darle el certificado de que el arma se ha sido comprada legalmente. O sea, a lo que hay que entender ahora es que va a ser controlado. No todas las personas, porque está de moda. Recordemos que hoy con los medios de comunicación y las redes sociales entra algo de moda y todo el mundo quiere. No vaya a pensar mañana a cualquier persona que yo como amigo tiene un arma, yo también quiero tenerla porque nos hace disculpen la palabra, muy chévere o muy bonito. No sucede así. Va a ser regulado. Pero esto va a permitir, y tiene el plazo 6 meses, según entiendo el Ministerio de Gobierno y de Defensa, para implementar toda la reglamentación, todo este sistema informático, toda la capacitación de quién va a autorizar el uso de armas, hay que capacitar inclusive a los psicólogos del Ministerio de Salud, para que conozcan cuáles son las características de una persona que le vamos a dar la opción de portar un arma, porque portar un arma quiere decir que voy a poder utilizarla en cualquier momento ante un evento que me pueda salir ante mí, porque también recordemos que el Código Orgánico Integral Penal dice en defensa propia, y también nos dice el Código Orgánico Integral Penal que yo puedo ser el que detengo a una persona en un delito infragante. Si yo tengo un arma y estoy observando y está en peligro mi vida o de terceros, eso quiere decir que me están autorizando. Tenemos que tener mucho cuidado y por eso toda esta organización
De lo que tengo entendido, tiene que estar en 6 meses. Y agrego otro detallito más para darle paso a Silvia, y habrá que también delimitar ese porte de armas hasta dónde uno puede llegar a tener acceso, porque quizá entrar a un centro comercial no va a ser permitido, ingresar a una universidad o un establecimiento educativo no va a ser permitido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay alguna cosa todavía que trabajar en ello. Silvia Favara tiene más preguntas para usted. Gracias por contestar las mías. Gracias, Mauricio. General, buenas tardes. Sí, en efecto, justamente lo que tú acabas de mencionar, yo quería analizar un poquito a fondo cómo se procede con ese tema. Mucha gente que asiste a eventos masivos como conciertos, como partidos de fútbol o quizás manifestaciones. ¿Cómo es el tema de la actuación de la fuerza militar o la fuerza pública? Porque se supone que en ese tipo de sitios no se debe permitir, también como lo decía Mauricio, al interior de instituciones educativas, pese a que, por ejemplo, en Estados Unidos los maestros y los profesores sí tienen permiso para portar arma al interior de las instituciones educativas. Ahora peor con lo último que sucedió la semana pasada. ¿Cómo es ese control para seguridad de la ciudadanía en ese aspecto? Bueno, ahí vamos a tener un grave problema, Silvia, porque el porte de armas le autoriza a la persona que vaya por todo el país con su pistola. Voy a poner un ejemplo en los Estados Unidos. Estuvimos almorzando por ahí, por cerca de Las Vegas, hace algunos años, y llegó una persona que tenía el arma, cogió el arma, la puso encima de la mesa, como nos decía, por si acaso, aquí está mi arma. Eso para demostrar fuerza, para demostrar atención, para demostrar qué. Entonces, por eso es que es importante el examen psicológico, para saber que esa persona no quiere demostrar que simplemente tiene poder porque tiene un arma. Tendremos que delimitar, pero ahí viene la conciencia y la cultura de seguridad de aquella persona que le vamos a dar el porte de armas. Porque vamos a un partido de fútbol, como bien lo dices tú. Me tomo 2 cervezas, está perdiendo mi equipo y el de al lado está festejando que el equipo de él está ganando. Capaz que saco la pistola y le disparo. Porque también recordemos, Silvia, que está autorizándose armas de uso civil, no más allá de 9 milímetros o 38, por ejemplo. Pero también tiene que haber conciencia de que no las personas pueden estar bandereándose con su arma por todas partes. Por eso creo que me falta un requisito, o le falta al gobierno, perdón, un requisito, que es la justificación de por qué yo quiero portar un arma. Porque no se vaya a volver moda, como digo, en un determinado momento. Si yo soy un funcionario que va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa y no ando por algunos lugares en donde pueda ser asaltado, ¿para qué necesito tener un arma? Pero si yo soy un ganadero, yo soy un camaronero, yo soy una persona que vive en el campo, en donde posiblemente no haya la ayuda de la policía, del ECU 911, de Fuerzas Armadas, y están robando por algún sitio, ahí está justificándose posiblemente. Pero si yo vivo en un 10º piso de un edificio que tiene un guardia abajo, en donde subo y entro por un ascensor, ¿para qué necesito? Entonces yo creo que también, un poco difícil, como bien lo acabas de decir tú, Silvia, ese requisito de cuál es su necesidad. Todos los ecuatorianos tenemos que pensar en 2 cosas que yo siempre lo hago. ¿Por qué lo hago y para qué lo hago? ¿Por qué quiero un porte de armas y para qué quiero utilizar un arma? Si yo no puedo justificar esas 2 palabras o esos 2 requerimientos, yo simplemente pediría que la ciudadanía siga confiando en la policía y en las Fuerzas Armadas y que en el Estado tiene que ser el que nos va a proteger y no tengo que buscarme cómo armarme. Entonces sí creo que la situación es crítica, yo creo que es una medida coyuntural, ojalá podamos tener una cultura de seguridad para ir bajando esos niveles de violencia muy, muy altos, pero también si es que no eliminamos la cocaína que se exporta de Colombia, y que está involucrándonos directamente a los ecuatorianos en estas mafias internas que tienen o quieren tener el control de ciertos territorios, de ciertos corredores de movilidad, de ciertos puertos para exportar la droga, nosotros no vamos a solucionar nada. Ellos es un buen negocio y se tienen que pelear entre ellos para ver quién es el que realmente toma el control de Guayaquil, de Santa Elena, de Manta, etcétera. La delincuencia común, posiblemente con esta medida disuasiva, que también es disuasiva no solamente para los narcotraficantes y el crimen organizado, sino para la delincuencia común, va a pensar que aquella persona que está siendo asaltada puede estar armado. Pero hay otra cosa que es importante, Silvia. ¿Será que si militares y policías tienen un periodo de formación, de tropa 2 años, de oficiales 4 años, que están capacitados para tomar y acceder con un arma,
Y en el caso de Ibarra, recordemos que el policía no disparó cuando le asesinaron a esa señora embarazada, porque no sabía si es que le podía dar a la persona que quería matarle, porque le faltaba posiblemente la experiencia. ¿Será que una persona tiene el recurso para comprar un arma que le va a costar unos $1,000? ¿Será que tiene la capacitación para pagar un curso que le hagan expertise en el uso de armas? ¿Será que tiene para pagar los cartuchos que deberían ser 500 o 1,000 para padecer si voy a disparar? Porque si yo tengo un arma, Silvia, y la saco ante un asalto, téngalo por seguro que si el otro delincuente está armado, me va a disparar. ¿Yo podré tener la suficiente entereza para poder defender mi vida? La situación es un poco crítica. Yo creo que la medida coyuntural debe irse solucionando poco a poco en fortalecer el sistema de seguridad ciudadana, en tener una cultura de seguridad todos. Pero ya está tomada. Pero que tampoco se piense, Silvia, que con esta medida solucionamos todos. El sistema tiene que organizarse. Hay un mayor número de policías, hay un mayor número de guardias penitenciarios, tiene que haber desarrollo, tiene que haber educación, tiene que haber salud para extraerle a la ciudadanía de la violencia y el porte de armas que hoy va a ser regulado, que no todo el mundo lo va a utilizar. Tiene que ser bien organizado para evitar lo que decía Mauricio, que mañana aparezca, porque como en el Ecuador todo falsificamos o todo lo podemos corromper, aparezca con alguien con un arma y se nos vaya burlando. Entonces yo sí creo que si se ha tomado esta medida con un decreto, que lo teníamos inclusive antes del 2011 y no teníamos todos estos problemas, hoy que la ciudadanía está muy violenta, tenemos que poner bien claras las reglas para no hacer mayor problema del que ya tenemos, Silvia. Usted ha dicho algo muy importante, que es importante saber para qué quiere el arma, porque realmente con todos los problemas y todos los antecedentes, sabemos que los permisos psicológicos los da el Ministerio de Salud, y con todos estos problemas que derivan de eso, de los antecedentes que ha habido, los escándalos en cuanto al tema de la salud, la verdad es que no hay una confianza absoluta, ¿no? Y es algo muy delicado, general, porque recordemos que venimos de una pandemia que definitivamente hizo severas laceraciones y nos pasó factura a nivel psicológico, ¿no? Y eso estamos viendo, una sociedad convulsionada, no solo aquí en el Ecuador, sino es global también, ¿no? Las secuelas de la pandemia en el plano psicológico. Entonces, habría que tener una confianza absoluta en esos exámenes y pues esa responsabilidad de las personas que lo emiten, porque estamos hablando de seguridad pública, ¿no? De darle armas a civiles que puedan mal utilizarlas. Ahora, yo le pregunto algo, general, toda esta medida que sin duda es para una legítima defensa, digamos, tiene más bien un método o una medida como disuasiva, ¿verdad? O para repeler al delincuente. Pero dígame usted, ¿repeler o prevenir? ¿Cuál es el camino que debe seguir las políticas de seguridad de un Estado para no poner en esta situación a los ciudadanos, sino poder ser eficaz con los planes de prevención? ¿Qué hay que hacer para eso? Silvia, recordemos, y tú lo has puesto como ejemplo, a la COVID-19 le vencimos, le derrotamos, nos costaron vidas, así como nos están costando las vidas de las personas que mueren todos los días en el Ecuador por el sicariato y por todo este crimen organizado. Pero todos nos pusimos de acuerdo. Desde que yo usaba la mascarilla, hasta que tenía la distancia, hasta que utilizaba el alcohol, hasta que no salía en los momentos del estado de excepción, hasta que me curaba y me protegía. Entonces, a veces regresamos a ver al Estado y el Estado no nos da seguridad. Pero el artículo 3 de la Constitución habla que es el deber primordial del Estado, un territorio de paz, seguridad integral, democracia y libre de corrupción. Pero el Estado somos todos. El Estado no es el presidente. El Estado no es el presidente de la Asamblea, el Estado no es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Estado eres tú, Silvia, soy yo, es Mauricio y todos los 18 millones de ecuatorianos. Entonces la pregunta es, si el artículo 82 de la Constitución dice que dentro de mis responsabilidades yo tengo que colaborar para la seguridad, entonces colaboremos, pues. Si los delincuentes que matan, que asesinan, son hijos de papá y mamá, son hijos de familia,
viven en nuestra propia sociedad, viven en nuestros propios barrios, en nuestras urbanizaciones. Y muchos de nosotros los conocemos, pero por miedo, por ser parte, por extorsión, por corrupción, no los denunciamos. Entonces nosotros estamos incrementando y dejando que las cosas crezcan. Si nosotros, en lugar de cuando me revisan la licencia, el vehículo, yo saco plata para darle al policía, le estoy enseñando y le estoy corrompiendo. Si es que yo hago minería ilegal que está destruyendo el medio ambiente y los recursos de los ecuatorianos, y yo les alimento a aquellas personas, les vendo el combustible, les vendo el pan, todo lo que van a alimentarse, yo estoy también fortaleciendo esa parte que es delincuencia. Si yo permito que mis hijos, no sé dónde están, y en un determinado momento estén consumiendo drogas y que alguien en la esquina les venda, entonces yo estoy permitiendo eso. ¿A qué llego yo a eso? Que hay que tener el concepto claro de seguridad integral. O sea, somos todos. Presidente de la República, una muy buena política, un plan de seguridad integral que nos digan medios de comunicación, judicatura, fiscalía, ciudadano de a pie, empresario, qué es lo que tenemos que hacer. Pero iniciando con una sola cosa, Silvia. Si yo compro cosas robadas, lo que tengo que pensar es que ese celular, que me lo estoy comprando a mitad de precio más barato, es posible que sea por la muerte de una persona. Sin embargo, yo soy el vivo, la famosa viveza criolla, lo compro más barato y tengo un celular de alta gama, por ponerlo así. Pero eso está manchado posiblemente de sangre. Si es que nadie compra lo robado, no va a haber ladrones. Si es que nadie consume drogas, no va a haber microtráfico. Si yo le delato a aquella persona que asoma a las 3 de la mañana en un vehículo, o yo estoy permitiendo que mis ciudadanos en la urbanización donde yo vivo hagan fiestas, disparen al aire y yo no digo nada, estamos contribuyendo. Todos somos responsables. Desde luego, el artículo 393 de la Constitución también habla de seguridad humana. Responsable, la cabeza del Estado. Pero ahí, ¿qué estamos haciendo todos? ¿Qué estamos haciendo todos? No vaya a pasar como cuando el señor Issa quiere destruir la ciudad de Quito y dice, yo invité a la fiesta, pero se me infiltraron. Eso nos está pasando en el Ecuador. Todos queremos tener una buena vida, pero se nos han infiltrado el crimen internacional organizado. ¿Y quiénes somos los que les dejamos, Silvia? Nosotros. Entonces tenemos que comenzar a pensar en el bien común, en el respeto a la persona. Yo sé poner de ejemplo que si tú sales a caminar en un parque, en una calle, y pasas saludando en la mañana a alguien, esa persona ya no te responde el saludo. Esa persona te regresa a ver como que desconfía, dice este señor, ¿por qué me saludará? ¿No será que me quiere robar, me quiere asaltar o me está viendo mal? Cuando esa era la norma de convivencia de los ciudadanos ecuatorianos, que nos llevábamos bien, que nos saludábamos, que teníamos solidaridad, que nos apoyábamos. Entonces tenemos que volver otra vez a tener como base la familia, a educarnos en principios y valores de respeto a lo ajeno, al ser humano, a la vida que es más. Sí, desde luego, el sistema de seguridad ciudadana es responsable de la cabeza del presidente de la República, pero si la policía captura a delincuentes, hoy día escuchaba al comandante de la policía que son 19,000 delincuentes capturados en el último año, quiere decir que las cárceles están abarrotadas. Algo nos está pasando. Y otra cosa que pensando mal acertará Silvia y Mauricio, ¿por qué en el mes de febrero y marzo? ¿Por qué solo en esos 2 meses? Se ha recrudecido. Cuando hay una amenaza del señor Issa que va a incendiar y no importa quién se le ponga, por el gobierno tiene que caer. Si la parte política también están pensando en que hay que sacarle al presidente, yo no soy del gobierno, pero también la naturaleza debe tener una prioridad, inundaciones, terremoto, Alausí. Entonces los ecuatorianos sí soportamos, pero tenemos que hacer un gran consenso. En todos los temas, como inicié y lo decía Mauricio, yo necesito seguridad para realizar mis actividades diarias. Y para que yo pueda tener trabajo, educación, salud, diversión, necesito tener seguridad. Porque las otras cosas, cuando yo tengo trabajo, me permiten tener los recursos para hacer seguridad. El concepto claro, seguridad y desarrollo. Pero todos pongamos de acuerdo, pongámonos en un consenso, ayudemos para que, igual que lo hicimos con la COVID, le derrotemos. Sino simplemente si mañana, con respeto, discúlpame Silvia, si voy a Netflix, una de las películas o de las series más vistas, El patrón del mal, La vida fácil, Sin senos no hay paraíso y algunos otros ejemplos,
En lo que estoy es aculturizando la mente de mis ciudadanos ecuatorianos, para que piensen que lo fácil es como se debe vivir, cuando creo que a todos nos ha costado tener 4 o 5 cosas de nuestra propiedad mediante el trabajo, mediante el respeto a lo que es ajeno, mediante que hay que hacer el esfuerzo suficiente. Entonces, no solamente son porte de armas, no solamente son más policías, no solamente son estados de excepción. Yo creo que hay que crear una cultura de seguridad y desarrollo en donde todos pongamos nuestros granos de arena. Artículo 83 de la Constitución, si no estoy mal, nos está diciendo cuáles son las responsabilidades que tenemos como ecuatorianos. Y el 77, cuáles son los derechos que debemos reclamar. Pero reclamar mediante que yo cumplo también mis responsabilidades. Espero que esta medida y este decreto ayude en algo. Es una sola partecita, no se piense que mañana se ha solucionado el problema, pero seguirá sumándose para ir haciendo un buen sistema de seguridad ciudadana que ojalá nos las traiga. Pero mi criterio muy particular, Silvia y Mauricio, mientras tengamos del vecino que produce 2.000 kilos de coca, 2.000 toneladas de coca al año, y lo igual el Perú, y que nos han visto como un país debilitado, desinstitucionalizado, corrompido y no sé qué cosas más nos dicen a nivel exterior, vamos a seguir teniendo esos problemas. Tiene que haber una gran ofensiva diplomática para poder ver cómo Colombia controla esa producción de cocaína, porque si no, no hemos matado la rabia y por lo tanto todos estamos siendo contagiados de una rabia. Qué buenas reflexiones hemos podido escuchar, general, de verdad muy enriquecedoras sobre el análisis, sobre cómo debemos resetearnos, cómo no echarle toda la culpa al Estado, sino también ser parte de nosotros de la solución, de cómo la corrupción está arraigada desde los estratos más bajos hasta las altas esferas. Nadie se libra mientras no cambiemos esta mentalidad y digamos basta, digamos queremos cambiar esta situación y cada uno contribuyamos a eso, vamos a seguir inmersos en esto. Es verdad, mucho verdad lo que usted ha dicho y la educación, qué papel tan importante que juega, porque la verdad es que los valores deben estar siempre por sobre todo, ¿no? Bueno, ojalá, estoy segura que mucha gente que escucha la radio, que escucha esta entrevista, hará una reflexión sobre lo que hemos conversado, porque es una responsabilidad compartida. Mauricio, no sé si quieras preguntar algo más. No, simplemente como reflexión final, general, también está fallando, entre otras cosas, ¿no? Una pata muy importante en todo esto, que es el aparato judicial. Se entrampan muchísimas cosas allí, pasan muchas cosas extrañas y que definitivamente amerita también ya impulsar una reforma para cambiar este tema de las medidas sustitutivas y ponerle un pare al abuso de este tipo de medidas, que en su momento asumo que fueron generadas, fueron creadas con otro propósito. Quiero pensarlo así, quiero pensar en una constitución que tenía un enfoque garantista y que lo que se trataba era de proteger de alguna manera al ciudadano común del abuso de alguna autoridad, pero que ha dado pie a una serie de abusos y estamos viendo las consecuencias. Quizás su reflexión en 1 o 2 minutos, porque no tengo tiempo para más, general. Así es, Mauricio. Nuestra constitución anterior a la 2008 era de derecho. Es decir, todos nos ponemos una norma. Tú vas a Estados Unidos, inmediatamente uno se baja del avión, le dice, el que bota papeles en la calle, $1,000 de multa. Y rapidito nos acostumbramos a no botar papeles en la calle, porque hay una norma. En el 2008 nos hicieron una constitución de derechos y muy garantista. Entonces todo el mundo piensa que tiene el derecho de hacer lo que quiera, no respetando al resto de ecuatorianos, no respetando al vecino. Entonces esa constitución garantista es la que nos tiene llevado a este momento, en donde yo robo, no interesa, no devuelvo la plata, me dan 2 por 1, salgo medio tiempo y muchas otras cosas más que nos tiene muy preocupados. Pero hay una cosa que yo quisiera decir a los ecuatorianos, y es que hay una canción a mi lindo Ecuador. Cuando cantamos en el exterior o en el mismo interior del país esa canción, nos sentimos orgullosos del Ecuador. La pregunta es si podemos entrar ahora por los medios de comunicación, internet, al exterior, a ver qué piensan de nosotros.
un país de corruptos, un país inestable económicamente, políticamente, posiblemente exportadores de droga. No podemos ser el segundo país en mayor captura de cocaína. Eso no es orgullo para mí. Entonces, ese lindo país, ese lindo Ecuador, hay que volverlo a tener, pero con la concurrencia de todos nosotros, con mi aporte, con mi pensamiento. Yo agradezco a ustedes que nos permiten dar un mensaje a la ciudadanía. Nada es perfecto, todo es perfectible, pero si nos ponemos de acuerdo, tenemos que volver a ese lindo Ecuador en donde todos nos sentimos orgullosos de nuestro tricolor nacional. Y eso más lo recuerdan los que están afuera. No vaya a ser que esas 500,000 turnos para sacar pasaporte que quieren los ecuatorianos hasta el mes de junio no sea solamente para ir de vacaciones, porque quiere decir que tendríamos dinero. No vaya a ser que sean 500,000 ecuatorianos que quieren salir de nuestro lindo Ecuador, porque de lindo ya no tiene nada, Mauricio. Ojalá todos nos pongamos de acuerdo y pensemos que hay que respetarnos, principios y valores, en donde si eso funciona y la familia puede controlar a sus hijos para que ellos hereden el Ecuador que nosotros heredamos, pues el Ecuador seguirá existiendo. Y si no, como está pasando en este momento, yo realmente no sé si en delincuencia, en política y en el azote de la naturaleza, ¿qué nos va a pasar a los ecuatorianos? Profundas reflexiones, general. Gracias por haber compartido esas reflexiones con nosotros aquí en el programa. El general retirado Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, muchísimas gracias por habernos acompañado. Son las 18:38. Vamos a abrir el espacio de menciones publicitarias del corte y regresamos con la parte en la recta final del programa. Ya volvemos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.